Buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, muy agradecidos con todos ustedes por acompañarnos en esta capacitación, una de las primeras capacitaciones del mes de abril. Este mes pues aspiramos a tener varias capacitaciones, pero en este caso Asocupa nuevamente se siente complacida de presentar a un invitado de talla internacional, eh, el licenciado Wilson Alejandro Martínez, directamente desde Colombia. En este caso, pues su moderadora será la licenciada Judy Tunjano, que todos la conocemos, socia de Asocupa. Licenciado Wilson, muy agradecidos de parte de la Junta Directiva de Asocupa por acompañarnos, por brindarnos su tiempo. Y pues en este momento le doy el pase a Judy, quien nos va a acompañar, y a la vez le agradezco también, ya que su revista Vive Compliance ha sido importantísima para concretar esta capacitación, auspiciando una vez más a Asocupa. Así que Judy, el agradecimiento para ti, el licenciado Wilson también el agradecimiento para usted, y pues nada, los dejo con el auditorio y con los socios de la asociación. Pues muy buenos días para todos. Buenos días, doctor Martínez. Muchas gracias por asistir a esta importante capacitación acerca de una de las figuras jurídicas más relevantes en contra del crimen organizado, como lo de la extinción de dominio, cuyo objetivo primordial pues es combatir la delincuencia organizada, reducir su capacidad financiera y económica. Esta figura tiene tiene sus antecedentes en más de 3 convenciones internacionales, como la Convención de Viena, la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y la Convención de Palermo. Pues todas estas convenciones se dieron por la preocupación en el adelantamiento o en el énfasis que estaba teniendo cada vez más la delincuencia organizada en los Estados miembros. En el ámbito de América Latina se le atribuye a Colombia la creación de esta figura jurídica de extinción de dominio, que ya ha sido acogida por varias legislaciones de la región. En Panamá, el proyecto de ley número 625, que fue presentado a la Asamblea de Panamá por el Ministerio de Seguridad el año pasado. En este mes de febrero pasado, reciente, la Comisión de Gobierno de Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea de Panamá convocó al primer debate de este proyecto de ley, en el que los diputados decidieron trasladarlo a una subcomisión para tomar en cuenta la posición de algunos expertos nacionales e internacionales. Esta iniciativa se desarrolló, esta comisión se desarrolló el 16 y 17 de marzo pasado, en el que participaron de esta comisión varios expertos nacionales e internacionales. Se les presentó el proyecto y varios de ellos presentaron su posición a favor y en contra. Esperamos que rápidamente se cumplan los plazos y los trámites para que se convierta en ley, y por ello, por ser una figura relevante, pues el Comité de Capacitaciones de Asocupa, como lo dijo nuestro director Candelario, pues consideramos importantes que todos los oficiales de cumplimiento de Panamá conozcamos esta figura legal y sus bondades en materia del combate de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Por ello, pues hoy tenemos un invitado internacional experto en la materia, como lo decía Candelario, y tengo el gusto pues de presentarlo a uno de los expertos que más conocen esta materia en Colombia, el primer país que implementó esta figura en la región, como les comentaba. El doctor Wilson Martínez Sánchez es abogado, doctor en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, con mención cum laude, especialista en prevención de lavado de activos, certificado por EICAMS, investigador invitado de varias universidades de institutos de derecho penal en Alemania. Fue vicefiscal general de la Nación, ex procurador delegado. También fue el coordinador del grupo redactor del Código de Extinción de Dominio en Colombia. Es consultor internacional en temas antilavado, anticorrupción y extinción de dominio, con amplia experiencia en organismos internacionales. Doctor Martínez, muchas gracias por asistir, bienvenido. Estamos a su entera disposición en este momento. Muchas gracias.
Judy, muchas gracias, muy amables por la invitación. Me siento muy honrado de estar el día de hoy con ustedes acá. Agradezco a Socupa este espacio y obviamente a ti, Judy, por esta oportunidad, por hacer posible esta oportunidad. Como tú lo mencionaste, quiero hacer una explicación o quiero entrar a abordar un poco lo que es la institución de la extinción del derecho de dominio, principalmente como una aproximación a esta figura en el ámbito internacional. Antes de comenzar, yo utilizo una aplicación llamada Prezi, de tal manera que no voy a compartir pantalla. Esta presentación me permite verlos a ustedes y saber si alguno quiere hacer una pregunta. Entonces los invito para que ustedes tengan una mejor experiencia de mi presentación. En la parte superior derecha de la aplicación de Zoom hay un botón que dice Vista o View en inglés. Si ustedes dan clic allí, les aparece la opción de la vista del hablante o del speaker. Les sugiero escoger esa opción o la opción de pantalla completa. Con eso podrán ver mi presentación en tamaño de toda su pantalla y podrán disfrutar mejor la presentación. Entonces, como les decía, el propósito de esta presentación es hablar un poco de la extinción del derecho de dominio y compartirles un poco lo que ha sido la experiencia de la figura en el ámbito colombiano. Pero antes, pues hay que entender un poco cuáles son los orígenes de la figura de la extinción del derecho de dominio para entender. La figura realmente tiene su fecha de nacimiento en Colombia en el año 1996, con ocasión de la expedición de la ley 333 de ese año. Pero en realidad sus orígenes se remontan a los años 80. En los años 80, Colombia libra una batalla muy fuerte contra el narcotráfico, contra los carteles de la droga, principalmente el cartel de Medellín, el cartel de Cali. Y desde ese momento, las autoridades de Colombia, principalmente la Presidencia de la República, comienza a explorar mecanismos para poder combatir el crimen organizado dedicado al tráfico de estupefacientes. Y por supuesto, inmediatamente surge la Convención de Viena como un referente internacional que ya en su texto le recomienda a los estados parte implementar medidas para perseguir los activos provenientes del narcotráfico. Entonces, el Estado colombiano comienza a emprender una lucha para perseguir los activos de las organizaciones criminales de los principales capos y para ese propósito utiliza una herramienta que ya existía en el derecho colombiano, que también existe en la mayoría de los países de América Latina, por no decir en todos los países de América Latina, que es el comiso penal. En algunos países también lo llaman el decomiso penal. Esta figura básicamente lo que permite es la persecución de los activos ilícitos dentro del proceso penal y le da una facultad al juez penal de declarar la pérdida de dominio o declarar que los bienes de origen ilícito pasen a poder del Estado como una consecuencia civil accesoria a la declaratoria de responsabilidad penal. Valga decirlo, el juez penal puede declarar que los bienes que tienen origen en el delito o que han sido destinados a la comisión del delito pasen a propiedad del Estado bajo la condición de que él declare penalmente responsable a alguien, que haya una sentencia condenatoria penal y que los bienes que están siendo objeto del comiso o decomiso penal guarden relación de origen o de destinación con el delito por el cual se está produciendo la sentencia condenatoria penal. Entonces, como les decía, el comiso ya existía en Colombia, también como existe en Panamá y como existe en casi todos los países de América Latina. Pero el comiso presentaba un gran problema para América Latina y especialmente para Colombia. El problema que presentaba fundamentalmente era que el comiso no le permitía a las autoridades perseguir los bienes cuando estos no pertenecían a la persona penalmente responsable y tampoco lo permitía cuando no había una declaratoria de responsabilidad penal. Piensen ustedes el caso de este capo Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pablo Escobar fue judicializado, pero al final él es abatido por las autoridades y muere sin ser condenado.
Debido a esta circunstancia, el comiso penal no se puede producir en su caso porque no hay una sentencia que declare penalmente responsable a Pablo Escobar y que habilite al juez a declarar el comiso sobre los bienes que tiene a su nombre. Adicionalmente, pues estos capos ponían los bienes a nombre de terceras personas. Muchas de ellas eran personas jurídicas, eran estructuras corporativas, sociedades. Y en Colombia, como en muchos países de la región, no existe la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, al no tratarse de bienes del penalmente responsable, de una persona susceptible de persecución penal, pues el comiso tampoco podía aplicarse. Esta circunstancia llevó a que las herramientas jurídicas a disposición del Estado colombiano para perseguir los bienes ilícitos fueran escasas. Por eso, desde el año 1989, bajo la presidencia de Virgilio Barco Vargas, un presidente liberal que tuvo Colombia al final de la década de los 80, se planteó la figura de la extinción de dominio administrativo. En ese momento el presidente declaró un estado de excepción debido a una grave situación de orden público que padecíamos por las bombas que ponía Pablo Escobar en los centros comerciales y en los lugares públicos, y en el marco de uno de esos estados de excepción emite un decreto con fuerza de ley creando la extinción de dominio administrativa y le daba la facultad a la Procuraduría General de la Nación, que en Colombia ejerce el Ministerio Público. En ese momento no existía en Colombia la Fiscalía General de la Nación. Le confería a la Procuraduría General de la Nación la facultad de declarar por vía administrativa la extinción del derecho de dominio sobre los bienes provenientes del narcotráfico o destinados a la producción de drogas. Ese decreto con fuerza de ley llegó a la Corte Suprema de Justicia, que hacía el control de constitucionalidad en ese momento, y la Corte lo declaró inconstitucional, porque sostuvo que por tratarse del derecho a la propiedad, que era un derecho fundamental, pues no se podía limitar o afectar por vía de un decreto con fuerza de ley. Se requería que fuese una autoridad judicial a través de una sentencia judicial en un procedimiento judicial y no a través de un procedimiento administrativo quien declarara la extinción del derecho de dominio. Por esa razón, en el año 1991, cuando llegó a la presidencia otro presidente liberal llamado César Gaviria, emprendió una reforma muy profunda de la Constitución. De hecho, se sustituyó la Constitución y se creó la Constitución del año 1991. En el marco de la discusión de esa Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente consideró que era necesario introducir en el ordenamiento jurídico colombiano la figura de la extinción de dominio y por eso se introdujo en el artículo 34 la posibilidad de declarar por sentencia judicial, no administrativamente, la extinción del derecho de dominio. A pesar de que la figura quedó consagrada en la Constitución del año 1991, debieron pasar 5 años, hasta 1996, para que la figura se pudiese reglamentar y pudiese nacer a la vida jurídica. Entonces, tenemos un periodo de 5 años en los cuales se hacen varios intentos por crear la figura de la extinción de dominio, por reglamentarla, pero la penetración del narcotráfico en la política colombiana, concretamente en el Congreso de la República, impidió que viera la luz. Fue una coyuntura política distinta, básicamente los señalamientos contra el expresidente Ernesto Samper Pizarro, a quien se le acusaba de haber financiado su campaña presidencial con dineros del cartel de Cali, lo que generó un espacio para que en Colombia estar del lado de la mafia fuera visto con reticencia y hubiera una sanción social para esos políticos. Entonces, de cara a esa situación particular, a esa situación de coyuntura política en la que el Estado tiene que hacer frente al narcotráfico, porque a nivel internacional somos un Estado narcotraficante, un Estado con un presidente narcotraficante, pues por fin se allana el terreno para que un proyecto de ley dirigido a reglamentar la figura de la extinción del derecho de dominio pueda ver la luz. La ley de extinción de dominio crea una figura. El tema es que creo yo que nos equivocamos con el nombre. Nos equivocamos con el nombre. Porque cuando uno habla de extinción del derecho de dominio, lo primero que piensa una persona común y corriente que no tiene formación jurídica es que la institución apunta a quitarle la propiedad a alguien. Es decir,
lo primero que piensa un ciudadano cuando le hablan de extinción del derecho de dominio es que alguien tiene un derecho y viene el Estado y se lo quita. Pero en realidad eso no es lo que ocurre en la extinción del derecho de dominio, y si nosotros logramos entender cuál es la verdadera naturaleza de la figura, vamos a entender muchas de sus instituciones y muchos de sus principios rectores. La extinción del derecho de dominio se basa en un principio fundamental del Estado de Derecho que conocemos nosotros desde los tiempos de Roma. Es el principio básico de que el delito no genera derecho. La Constitución Política de Colombia y la Constitución Política de todos los países de América Latina, incluida la Constitución Política de Panamá, reconoce el derecho a la propiedad privada. Pero la propiedad privada que se reconoce y protege por el Estado es la propiedad privada que se adquiere legalmente, es decir, aquella que se adquiere conforme a las condiciones y procedimientos establecidos en la legislación civil para la adquisición del derecho de propiedad. Luego, no es cualquier propiedad, es la propiedad legalmente adquirida. De igual manera, todas las constituciones de América Latina entienden que hay un principio fundamental que también heredamos del derecho romano, según el cual la libertad de un individuo llega hasta la libertad del otro, hasta donde comienza la libertad del otro. De tal suerte que el derecho a la propiedad, como todos los otros derechos reconocidos en la Constitución Política, no es absoluto, sino que tiene unas limitaciones. Y concretamente el derecho a la propiedad, para poder ser digno de reconocimiento y protección por parte del Estado, tiene que ser usado conforme a su función social y ecológica. Es decir, yo no puedo pretender que el Estado me reconozca el derecho a la propiedad si yo abuso del derecho a la propiedad y utilizo los bienes con propósitos ilícitos, con finalidades delictivas. Entonces, fíjense ustedes cómo la propiedad en nuestras constituciones políticas se reconoce y se protege con dos condiciones: que haya sido legalmente adquirida y que se utilice conforme a la función social y ecológica que le corresponde a la propiedad. Esto es bien importante para entender lo siguiente, y es que un narcotraficante nunca puede alegar la propiedad sobre un bien. Un corrupto no puede alegar derecho de dominio sobre un bien adquirido con dineros provenientes de un soborno. Cuando una persona adquiere un bien como producto de la comisión de un delito, esa persona en realidad de verdad no es dueña de ese bien, porque esa persona no es titular de una situación jurídica digna de reconocimiento y protección por parte del Estado. No ha adquirido legalmente el derecho a la propiedad. De igual manera, cuando una persona que adquiere legalmente el derecho y que se acredita como propietario de un bien, lo destina a una actividad ilícita, pierde el derecho a que el Estado le reconozca y le proteja ese derecho a la propiedad. Y lo pierde como consecuencia del abuso del derecho a la propiedad. Entonces noten que en el fondo la extinción del derecho de dominio no está quitándole la propiedad a alguien, no está cogiendo un derecho de una persona y se lo está quitando para pasárselo al Estado, no. Lo que hace la extinción del derecho de dominio es evaluar la forma en la que se adquiere o se destina un bien para determinar si esa persona a quien se le denomina afectado realmente es titular de un derecho digno de reconocimiento y protección estatal. El narcotraficante no tiene un derecho digno de reconocimiento y protección estatal. Por consiguiente, él en realidad de verdad no es dueño, aun cuando tenga la apariencia de legalidad. Él puede estar inscrito en el registro de la propiedad como dueño del bien, pero en realidad no es dueño. Detrás de ese registro hay una realidad que debe ser develada, que debe ser descubierta, y de eso se encarga el proceso de extinción de dominio. El proceso de extinción de dominio se basa en una indagación sobre el origen y la destinación del bien para determinar si esa persona que aparece ante el mundo como propietario, si esa persona que se muestra ante la sociedad como dueño del bien, si esa persona que incluso está registrada en los registros públicos como propietaria, en realidad de verdad es dueña. Y al final, el juez de extinción de dominio emite una sentencia que es de naturaleza declarativa.
Y es declarativa porque el juez lo que hace es declarar la realidad. El juez lo que hace es develar la realidad de los hechos. Y al final concluye y dice, en realidad esta persona no es dueña del bien. Y todo eso que tenemos a nivel de registros, a nivel de escrituras, a nivel de contratos, simplemente es un telón, simplemente es una fachada, es una puesta en escena que nos induce al error a creer lo que él es dueño, cuando en realidad no lo es, porque no ha adquirido legalmente el bien o porque habiendo adquirido legalmente el bien, lo destinó a una actividad ilícita. Y entonces este señor o bien no es dueño o pudo haber sido adquirido el derecho, pero lo perdió por abusar del derecho. Entonces el juez lo que hace es declarar esa situación, declarar ese hecho, y al encontrar que el bien no tiene un titular que pueda alegar la propiedad, entonces lo único que queda es pasar ese bien a propiedad del Estado. Entonces fíjense que el Estado no le está quitando el bien al individuo. El Estado lo que está es recibiendo la propiedad sobre un bien respecto del cual no hay un tercero que pueda alegar un mejor derecho, porque esa persona que aparece como afectada en el proceso no tiene un derecho digno de reconocimiento y protección por parte del Estado. Esta figura de la extinción del derecho de dominio tiene un amplio reconocimiento internacional. Ya lo decía Judy, hay muchas convenciones internacionales que le recomiendan a los estados parte adoptar normas y crear instituciones dirigidas a la persecución de los activos ilícitos. Por supuesto, la más importante de todas es la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, conocida como la Convención de Viena del año 1988, que le recomienda a los estados perseguir las finanzas de las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes. Pero también podemos encontrar recomendaciones o compromisos similares en los estados parte de las convenciones de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, conocida como la Convención de Palermo del año 2000. Lo encontramos también en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, conocida como la Convención de Mérida del año 2003. Lo encontramos también en la Convención de Estrasburgo, que es la Convención sobre el blanqueo, detección, embargo y confiscación de los productos del delito. También hay otros instrumentos adicionales, como la Convención Interamericana contra la Corrupción, que establecen compromisos similares para los estados parte. Entonces, si uno pone esto en perspectiva y uno entiende cuál es la naturaleza de la figura de la extinción de dominio, qué es lo que hay realmente detrás y por qué el nombre extinción de dominio resulta confuso, uno puede entender el sentido de la definición que tiene la ley modelo de extinción de dominio para América Latina. Recordemos que hay una ley modelo de extinción de dominio que fue redactada por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de la Organización de Naciones Unidas en el año 2011. Fue un proyecto integrado por una gran cantidad de expertos de muchos países que se sentaron a redactar este proyecto de ley modelo, y que ha servido de base para la expedición de las normas que hoy rigen esta materia en la mayor parte de los países de la región. Si nos vamos a la definición de extinción de dominio que tiene la ley modelo, allí nos dice: la extinción del derecho de dominio es la declaratoria de la titularidad del derecho de dominio a favor del Estado. Noten que allí no se dice en modo alguno que se trata de la pérdida de dominio o de la privación del derecho de dominio o que se trata de la extinción del derecho de propiedad. No, allí nos dice que la extinción de dominio es la declaratoria de la titularidad, lo cual nos está diciendo que la extinción del derecho de dominio es de naturaleza declarativa, porque simplemente reconoce, es un proceso judicial como producto del cual se declara la realidad sobre unos hechos que dan lugar a unas consecuencias jurídicas. Y dice, es la declaratoria, porque es de naturaleza declarativa, de titularidad del derecho de dominio a favor del Estado. ¿Y por qué a favor del Estado? Porque la sentencia concluye que no hay un tercero que pueda alegar mejor derecho que el Estado respecto de esos bienes. Porque esa persona que alegaba ser la afectada, pues simplemente no tiene un derecho digno de reconocimiento y protección estatal. Y por eso mismo dice a continuación, sin contraprestación, compensación o indemnización. Y esto es bien importante, porque aquí estamos partiendo del hecho de que esa persona
no tenía ningún derecho digno de reconocimiento y protección estatal. Por consiguiente, no es merecedora de ningún tipo de contraprestación, compensación o indemnización, ¿sí? Distinto sería el caso de la expropiación administrativa, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, partiendo de esto, partiendo de esta definición, nosotros podemos ver unas diferencias claras entre la extinción del derecho de dominio y otras instituciones jurídicas con las que se le suele confundir. Con el comiso, evidentemente el comiso persigue el mismo propósito, que es la declaratoria de la titularidad del derecho de dominio a favor del Estado sobre bienes que son producto del delito o destinados al delito. ¿Cuál es la diferencia? Si bien el comiso y la extinción tienen el mismo propósito, el mecanismo a través del cual se persigue es diferente. Porque el comiso es una institución que opera dentro del proceso penal y que es accesorio a la declaratoria de responsabilidad penal. Como ya lo mencioné, si no hay declaratoria de responsabilidad penal, no puede haber comiso. Por consiguiente, si el delito prescribe, si la persona muere, si aplican un principio de oportunidad, si se logra cualquier forma de terminación anormal o anticipada del proceso que conlleve a la inexistencia de una sentencia condenatoria penal, el comiso se hace inoperante, inaplicable. La extinción del derecho de dominio, por el contrario, es independiente y autónoma de la responsabilidad penal. Se tramita en un proceso independiente que sigue sus propias reglas y no necesitamos una declaratoria de responsabilidad penal para poder producir la sentencia de extinción del derecho de dominio. Respecto de la expropiación, que es una figura del derecho administrativo, la figura de la expropiación sí implica la extinción del derecho de dominio de un particular. Se trata de un particular que tiene un derecho digno de reconocimiento y protección estatal, que lo pierde como consecuencia no del origen del bien, no de la destinación del bien, sino por razones de utilidad común, de interés público de utilidad común. Se trata del ciudadano que tiene una propiedad justo en un lugar por el cual va a pasar el trazado de una carretera que es de alta importancia para el desarrollo de la región. Y ese ciudadano se rehúsa a vender su propiedad para que pueda pasar la carretera. Pues obviamente el desarrollo de un pueblo no puede depender de la voluntad de un hombre que se niega a vender su predio. Entonces, la Constitución habilita al Estado a aplicar la expropiación administrativa. A ese ciudadano sí se le está expropiando, se le está extinguiendo el derecho de dominio, porque él era dueño del bien, él tenía un derecho digno de reconocimiento y protección estatal. Y por esa misma razón, las constituciones de América Latina obligan a que en los casos de expropiación siempre haya indemnización. Cuando a una persona la expropian administrativamente, el Estado está obligado a indemnizarle los perjuicios causados. La confiscación. La confiscación es una pena, es una sanción. La confiscación consiste en quitarle los bienes a una persona y pasárselos al Estado a título de castigo. Se trata de bienes que no provienen de un delito. Se trata de bienes que no han sido destinados al delito. Se trata de una persona que realmente adquirió el bien legalmente y que utilizó el bien conforme a su función social y ecológica. Y le estamos quitando los bienes como una forma de castigo por la comisión de una conducta punible. Entonces, el comiso es una forma de pena, y es una forma de pena que data desde los tiempos de la colonia. En América Latina, durante los tiempos de la colonia, rigió muchísimo la confiscación como una forma de castigo. De hecho, uno de los periodos en los que se utilizó de manera más indiscriminada la confiscación fue durante la Reconquista española a comienzos del siglo XIX, después de los primeros intentos de emancipación, cuando la corona española mandó sus tropas para tratar de apaciguar los movimientos revolucionarios y emancipación. El caso, por ejemplo, de la Nueva Granada, lo que hicieron los pacificadores, como el caso de Pablo Murillo, fue llegar al territorio nacional y comenzar a condenar, a confiscar todos los bienes de aquellos criollos que estaban ayudando a financiar las causas libertadoras. Por eso hay muchos próceres de la independencia en la Nueva Granada y en América Latina que murieron en la inopia a causa de la confiscación de todos sus bienes.
Esto explica por qué razón en las constituciones de América Latina la confiscación está proscrita como una forma de pena. Y eso explica también por qué la regulación sobre la pena de multa en América Latina prohíbe la confiscación, las multas confiscatorias, ¿no? A una persona no la pueden condenar a una multa tan alta que para poderla pagar tenga que entregar todos sus bienes, porque se entiende que esa es una multa confiscatoria y es una forma de confiscación proscrita por la ley. Pero noten la diferencia. En la confiscación yo le estoy quitando los bienes de los cuales usted realmente es dueño. La persona en realidad tiene un derecho del cual ella es titular del derecho a reconocimiento y protección estatal. El Estado está obligado a reconocerle y protegerle el derecho de propiedad. Y se lo quitamos no porque lo haya usado mal, no porque lo haya obtenido de manera ilegal, sino porque lo queremos sancionar por la comisión de otro delito. Es una forma de castigo, es una forma de sanción. La extinción de dominio no es una forma de castigo, no es una forma de sanción. El bien pasa a ser propiedad del Estado porque el afectado no era dueño del bien, porque el afectado no tenía un derecho digno de reconocimiento y protección estatal. Y finalmente tenemos el decomiso. El decomiso es una figura que ocurre en muchos países, por supuesto tiene diferentes nombres, ¿no? Pero al hablar del decomiso hago referencia principalmente a esos mecanismos administrativos que tienen las autoridades para poder perseguir ciertos tipos de bienes. El caso, por ejemplo, de las autoridades aduaneras respecto de los bienes de contrabando. En muchos países, nuestras autoridades de control aduanero tienen la facultad de decomisar mercancías que ingresan ilegalmente al territorio nacional, ¿no? Entonces, en ese caso estamos hablando de una pérdida del derecho de dominio por razones de infracción a la regulación administrativa, ¿no? La diferencia con la extinción de dominio es evidente. En el caso de la extinción del derecho de dominio estamos hablando de bienes que son origen del delito, que provienen del delito, que son destinados a la comisión del delito y que pasan a ser propiedad del Estado porque la persona no tiene un derecho digno de reconocimiento y protección estatal. En el caso del decomiso, la persona sí tiene un derecho digno de reconocimiento y protección estatal, pero lo pierde como consecuencia de la infracción administrativa que está cometiendo sobre esos bienes. Ahora, ¿qué es lo difícil en la extinción del derecho de dominio? En la práctica, lo más difícil de la persecución de los activos ilícitos es la identificación y ubicación de los bienes. Ahí es donde está todo el gran problema, en realidad, porque el aseguramiento de los bienes es un asunto principalmente jurídico, el proceso de extinción de dominio, digamos, es un proceso judicial que sigue las formas propias y que reúne las garantías y derechos de todos los procesos judiciales. La administración de los bienes se ha avanzado mucho en América Latina, pero donde está realmente el gran problema para poder aplicar de manera efectiva la extinción del derecho de dominio está en la identificación y ubicación de los bienes. ¿Por qué razón? Porque nos estamos enfrentando a un fenómeno de crimen organizado transnacional. Y esto supone que en la gran mayoría de los casos, los activos dentro del proceso de lavado de activos son llevados a otras jurisdicciones. En la fase de colocación del lavado de activos, normalmente los bienes salen de la jurisdicción y van a otras jurisdicciones. Y eso supone que para las autoridades nacionales que están persiguiendo esos bienes, haya un gran desafío en la identificación y ubicación. Primero, para saber a qué jurisdicción se fueron, porque pues no es fácil saberlo. Y en segundo lugar, cuando sabemos a qué jurisdicción fueron a dar, lograr que los mecanismos de asistencia y cooperación internacional funcionen para lograr el aseguramiento de los bienes y su repatriación supone uno de los más grandes desafíos. A nivel internacional se viene trabajando mucho en la materia, especialmente en el ámbito de la inteligencia financiera. Aquí el grupo Egmont está cumpliendo un rol muy importante apoyando a las unidades de inteligencia financiera en el intercambio de información. La red de recuperación de activos de Gafilat también cumple un rol muy importante en esta materia como un espacio de interacción, de articulación, de cooperación internacional entre diferentes agencias. Pero todavía tenemos grandes dificultades debidas a las asimetrías jurídicas y constitucionales y a también las voluntades políticas de algunos gobiernos que son renuentes a ofrecer cooperación. Entonces, ahí tenemos uno de los grandes problemas y es ahí donde creemos que la comunidad internacional tiene que trabajar. Otra cosa bien importante para entender
la efectividad de la extinción del derecho de dominio es que hay que entender que detrás de la extinción del derecho de dominio hay toda una cadena de valor, ¿sí? Que arranca con la identificación y ubicación de los bienes, pero que no termina con la sentencia de extinción del derecho de dominio, sino que va más allá y llega hasta el punto del aprovechamiento social de los bienes ilícitos. Porque si nosotros le quitamos los bienes a los delincuentes, pero no somos capaces de aprovecharlos socialmente, no somos capaces de trasladar esos dineros para causas sociales, para proyectos de inversión social, pues no estamos realmente utilizando apropiadamente los bienes, ¿no? Uno de los grandes problemas, uno de los grandes desafíos que tiene América Latina es precisamente ese, ¿no? Iniciamos con un proceso de extinción del derecho de dominio, nos esforzamos por capacitar a la policía, por capacitar a los fiscales, creamos fiscales especializados, creamos jueces especializados, creamos una oficina o una agencia encargada de la administración de los bienes, pero luego cuando el sistema se pone en marcha, cuando comienza la producción del sistema, comienzan a surgir una gran cantidad de problemas. El primer problema siempre es la saturación o el congestionamiento del sistema, porque como toda institución nueva, cuando se estrena la extinción de dominio, digamos, la tendencia normal es a abusar de esa institución. Y entonces comienzan los fiscales y comienzan los policías a llevar por vía de extinción de dominio cualquier clase de bien. Y entonces comienzan a presentarse situaciones perversas que hemos identificado en América Latina como procesos de extinción de dominio por bienes que tienen un valor exiguo. Bien, procesos de extinción de dominio para extinguir, por ejemplo, una bicicleta, para extinguir el dominio sobre un tiquete aéreo de $800, ¿no? Casos en los cuales vale más el proceso, vale más el tiempo de la policía, de los fiscales, de los jueces, que lo que vale el bien. Y en muchos otros casos se trata de bienes que no tienen un potencial de monetización. Entonces, se inicia el proceso de extinción de dominio, identificamos el bien, ubicamos el bien, el fiscal lo asegura, emite la orden de embargo, secuestro del bien y se lo entregamos a un administrador. Y ese administrador comienza a recibir una gran cantidad de bienes y comienza a recibir bienes de todo tipo, inmuebles, vehículos, pero también comienza a recibir cosechas, ganado, comienza a recibir empresas en funcionamiento, comienza a recibir títulos, valores, oro, divisas, en fin, bienes de cualquier género que ustedes se puedan imaginar. Y eso supone un gran desafío para los administradores de los bienes por dos razones. Primero, porque es imposible que una organización tenga capacidad para administrar todos los bienes imaginables. Normalmente, las organizaciones se especializan en inmuebles, en vehículos, en empresas, pero tener la capacidad de administrar todo género, todas las categorías de bienes es muy difícil, es prácticamente imposible. Y lo segundo es que en la medida que el proceso de extinción de dominio avanza, que comienza a aumentar el inventario de procesos penales, de procesos de extinción de dominio, en la medida que los fiscales comienzan a usar con más intensidad la extinción de dominio y asegurar mayor cantidad de bienes, pues comienzan a llegarle al administrador mayor cantidad de bienes y el inventario de bienes, el volumen del CARDEX crece de una manera significativa a un punto en el que ya es muy difícil gestionarlo. Es muy difícil mantener el inventario, el CARDEX actualizado. Es muy difícil mantener el avalúo actualizado. Es muy difícil controlar el uso y destinación que se le da a los bienes. Y comienzan entonces a presentarse situaciones perversas como el deterioro de los bienes, la pérdida de valor de los bienes, la destrucción de los bienes administrados. Y si por suerte llegamos al final del proceso de extinción del derecho de dominio con los bienes, una vez se produce la sentencia de extinción de dominio y los bienes pasan a titularidad del Estado, hay que enajenarlos, hay que venderlos para convertirlos en dinero líquido y entregarlos para el aprovechamiento social. Y aquí, pues, lamentablemente la corrupción administrativa ha sido el problema en muchos de los países. Esos bienes, el resultado de las monetizaciones resultan destinados a financiar proyectos o a financiar programas que solamente tienen un interés político partidista de cierto sector de la sociedad. Muy pocas veces los dineros resultan reinvertidos en la propia fiscalía o en la propia policía o en los propios jueces.
no hay una reinversión de esos dineros en las capacidades institucionales para perseguir el crimen organizado. Entonces, ahí tenemos una serie de dificultades derivadas de entender o de creer que la extinción del derecho de dominio se contrae a un proceso judicial. Creemos que simplemente con tener una ley de extinción de dominio que nos diga cuál es el proceso, cuál es el paso a paso, el algoritmo judicial que tenemos que seguir para producir la sentencia de extinción de dominio, ya resolvimos el tema y ya tenemos extinción de dominio. Con esta diapositiva yo quiero hacer un llamado a entender que la extinción del derecho de dominio es un sistema mucho más complejo. La persecución de activos ilícitos a través de la extinción de dominio supone la articulación de una gran cantidad de actores, supone considerar una gran cantidad de variables, supone entender una diversidad de causas y de propósitos que si nosotros no la entendemos y creemos que solamente estamos hablando de un proceso judicial, nos van a llevar a la inefectividad de la institución. Para resumirlo, la efectividad de la extinción de dominio no depende únicamente de la configuración jurídica del procedimiento, no depende únicamente de la arquitectura jurídica o institucional del proceso de extinción de dominio, depende de las capacidades que se desarrollan para identificar y ubicar los bienes, para administrar los bienes, para monetizar los bienes y para aprovechar socialmente los bienes que estamos persiguiendo por esa vía. Y esto que estoy planteando, lo planteo porque a pesar de ser un defensor de la figura de la extinción del derecho de dominio, a pesar de haber participado activamente en la expedición de varias leyes de extinción de dominio en América Latina, también soy consciente de las dificultades, de los problemas y de esas oportunidades de mejora que tenemos en toda la región. Yo creo que aquí es uno de los puntos, este es uno de los puntos donde más tenemos que trabajar. La Organización de Estados Americanos emitió un estudio muy valioso hace unos años llamado el Informe Vidal, donde hizo un estudio comparativo de los sistemas de administración de bienes en América Latina y propuso unas recomendaciones. Hoy tenemos que revisar el Informe Vidal porque muchas de esas recomendaciones siguen siendo válidas, pero hay otras recomendaciones que necesitamos revisar porque lo que hemos encontrado al hacer los diagnósticos de los sistemas de extinción de dominio, los sistemas de persecución de bienes en América Latina, nos da muestra de que esto es mucho más complejo de lo que pensábamos y de que necesitamos otras soluciones que no hemos todavía encontrado en el camino. Muy bien, ahora quisiera simplemente precisar algunas de las características que podemos encontrar de la figura de la extinción del derecho de dominio, simplemente para redondear esta introducción. La primera es que es una figura de naturaleza constitucional y no se necesita una norma constitucional que la prevea. En el caso de Colombia o en el caso de México hay un artículo de la Constitución que habla de la extinción de dominio y la crea, pero no se necesita en realidad una norma constitucional que cree la figura de la extinción de dominio. Para que la figura de extinción de dominio tenga sustento constitucional solamente se necesitan dos cosas. La primera es que la Constitución declare que se trata de un Estado de Derecho. Si la Constitución dice que Panamá es un Estado de Derecho, cumple el primer requisito. Y la segunda es que la Constitución reconozca que el derecho a la propiedad se protege en tanto sea legalmente adquirido y se utilice conforme a la función social. Entonces, si existe esa norma que rodea de protección al derecho de propiedad legalmente adquirido, pues se cumple el segundo requisito. Si la Constitución tiene esos dos pilares, sobre esos dos pilares se puede construir sin ningún problema la figura de la extinción del derecho de dominio. Segundo, y esto es muy importante, la extinción del derecho de dominio es de naturaleza real y de contenido patrimonial. Y esto la diferencia significativamente del proceso penal. En el proceso penal estamos persiguiendo personas y el objeto del proceso penal es determinar si son o no penalmente responsables. Al final el proceso penal termina con una declaratoria de responsabilidad penal o de ausencia de responsabilidad penal. Y el objeto del proceso es el procesado, es la persona, es el sujeto al que estamos persiguiendo. En la extinción del derecho de dominio no, el objeto del proceso es el bien. Por eso es de naturaleza real, porque estamos persiguiendo los bienes. Y eso nos genera una diferencia muy importante en términos procesales. Y ya vamos a mirar unas de ellas. Tercera, la extinción de dominio es independiente. ¿Por qué razón? Porque nosotros no necesitamos una sentencia declaratoria de responsabilidad penal
para poder declarar la extinción del derecho de dominio. Noten que la sentencia declaratoria de responsabilidad penal se basa en el concepto de delito, de tal manera que el juez, para declarar penalmente responsable a alguien, necesita demostrar que esa persona cometió un delito. Y un delito es una conducta típica, o sea, una conducta que está descrita en la ley como delito, que es antijurídica, o sea, que no tiene ninguna causal que la justifique o que la explique, y que es culpable, o sea, que es susceptible de reproche. Pero esa conducta típica, antijurídica y culpable llamada delito le tiene que ser imputable o atribuible a una persona en particular. De tal manera que cuando nosotros decimos que una persona fue condenada por un delito, es porque a esa persona se le puede imputar un delito entendido como una conducta típica, antijurídica y culpable. En el caso de la extinción del derecho de dominio, nosotros no estamos analizando la comisión de un delito. Nosotros estamos analizando la existencia de una actividad ilícita y la relación de origen o de destinación entre esa actividad ilícita y el bien que es objeto de la persecución penal. De tal manera que yo en el proceso de extinción de dominio puedo tener perfectamente clara la ocurrencia de una actividad ilícita, una actividad delictiva, y no tener idea de quién la cometió. Pero si yo logro demostrar que esa actividad ilícita tiene una relación de origen o una relación de destinación con el bien que es objeto de persecución, yo puedo declarar la extinción del derecho de dominio. A modo de ejemplo, los bienes que se encuentran en las denominadas caletas, ¿sí?, que es un caso muy común de extinción del derecho de dominio. Las autoridades entran y allanan un inmueble, ¿sí?, y encuentran una gran cantidad de dinero. Llevan ese dinero, no tienen una idea de quién es el propietario, tampoco está claro a qué delito específicamente corresponde, tampoco está claro quién pudo haber cometido ese delito, pero por las circunstancias en que se encuentra ese delito, por los elementos materiales de prueba y evidencias físicas que se encuentran, es posible establecer probatoriamente una relación entre ese dinero y una actividad ilícita. Esos bienes están incursos en una causal de extinción de dominio y podemos declarar la extinción del derecho de dominio sobre esos bienes, independientemente de que haya alguien declarado penalmente responsable. Lo mismo pasa respecto de los bienes que están en cabeza de los menores de edad o en cabeza de las personas jurídicas. En nuestros países donde no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas, yo no puedo declarar penalmente responsable a una empresa. Pero si esa empresa tiene en sus activos un bien que tiene origen en una actividad ilícita, yo sí puedo declarar la extinción del derecho de dominio sobre ese bien, sin que ello implique ninguna declaratoria de responsabilidad penal sobre la empresa. Pues lo mismo pasa con los menores de edad. Si hay un menor de edad que es titular del derecho de propiedad sobre un bien y ese bien proviene de un delito, por ejemplo, porque su padre era un narcotraficante y puso el bien a nombre del menor, el menor no puede ser declarado penalmente responsable, no solo porque no ha cometido el delito, sino porque tiene la condición de inimputable. Entonces, a ese menor no lo podemos declarar penalmente responsable, pero el bien que está en su cabeza, el bien del que aparentemente es titular, sí podemos perseguirlo por vía de extinción del derecho de dominio. Entonces, estos tres ejemplos nos permiten apreciar la independencia de la extinción del derecho de dominio respecto a la responsabilidad penal. Ahora, como se trata de un proceso real y no personal, se trata de un proceso independiente de la responsabilidad penal, pues lo lógico es que sea también un proceso autónomo. Como su nombre lo indica, autónomos significa es que sigue sus propias reglas, autónomos, sus propias normas. Y efectivamente, la extinción del derecho de dominio, desde la ley modelo de extinción de dominio para América Latina, tiene sus propios principios, tiene sus propias reglas. Y eso supone que nosotros no podemos traspasar al proceso de extinción del derecho de dominio los criterios y los principios que aplicamos en el proceso penal. Por ejemplo, allí no podemos hablar de presunción de inocencia, no podemos hablar de indubio pro reo, porque esas son instituciones propias del derecho procesal penal que está enfocado en la persecución de personas. Aquí hablamos de un proceso de naturaleza real, de contenido patrimonial, donde no estamos investigando la responsabilidad penal y por consiguiente no hay que hablar de presunción de inocencia, ¿no? Y finalmente, es una acción de naturaleza intemporal e imprescriptible. La razón de la intemporalidad y la imprescriptibilidad es político-criminal.
si un Estado le pone tiempo de prescripción a la acción de extinción de dominio y hace imposible la persecución de los activos por vía de extinción de dominio por el simple paso del tiempo, ese sistema jurídico está creando ni más ni menos que un mecanismo institucional de lavado de activos. Piensen lo siguiente, si un país dice que la extinción de dominio prescribe en 10 años, es decir, que pasados 10 años el Estado ya no puede perseguir ese bien, el mensaje es que el delincuente tiene que esconder los activos por 10 años y pasados esos 10 años el Estado ya no los puede perseguir, con lo cual el bien queda saneado, queda de alguna manera liberado de cualquier mácula y puede salir al círculo económico, al mercado sin ningún tipo de cortapisas. Esto no es otra cosa diferente que crear un mecanismo institucionalizado para el lavado de activos que además envía un pésimo mensaje a la sociedad, porque el mensaje es que es posible enriquecerse a través de actividades delictivas siempre y cuando se sea lo suficientemente inteligente para esconder los bienes el tiempo suficiente. Pero además es que jurídicamente tiene una dificultad y es que ¿cómo puede uno subvertir, transformar o cambiar una situación jurídica por el simple paso del tiempo? Esta persona adquiere un bien a través de la comisión de un delito y el delito no genera derechos. Por consiguiente, esta persona en realidad tiene una relación irregular, una relación ilegal con el bien. ¿Cómo es posible que eso, que es en su esencia y en su naturaleza ilegal, pueda tornarse legal por el simple paso del tiempo? Eso genera una fisura importante en el principio de legalidad y cualquier democracia debería prohibir ese tipo de transformaciones de lo ilícito en lo ilícito por el simple paso del tiempo. Nosotros tenemos la prescripción adquisitiva de dominio, como la tienen en Panamá, pero en el caso de la prescripción adquisitiva de dominio, el poseedor que adquiere la propiedad por el paso del tiempo no tiene una relación ilegal o irregular con el bien. Lo ha adquirido y lo ha ostentado como señor y dueño por un tiempo de una manera lícita, bajo la figura de la posesión, que es una institución jurídica regulada en la legislación civil. Por consiguiente, no podemos equiparar la prescripción adquisitiva de dominio con la imprescriptibilidad de la acción de extinción de dominio, ¿no? De ello se desprende pues que la extinción del derecho de dominio, si ustedes lo miran, es una figura bien sui generis, fuera de cualquier categoría. A pesar de que se basa en una actividad ilícita, no es derecho penal. A pesar de que los bienes pasan a ser propiedad del Estado y son administrados por una entidad del Estado, no es derecho administrativo. A pesar de que es una acción real de contenido patrimonial, tampoco es una acción civil. Es una acción, como su nombre lo dice, sui generis, fuera de cualquier categoría, que está a medio camino entre el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho penal, y que lleva a que siga unas lógicas, unas racionalidades distintas. De las cosas más problemáticas que puede hacer un país es entregarle la acción de extinción de dominio a los operadores penales o a los operadores administrativos o a los operadores civiles, porque cualquiera sea el operador, siempre va a mirar la figura con los ojos de la jurisdicción que opera o del derecho que domina. Entonces el penalista siempre tiende a ver la extinción de dominio con ojos de penalista y entonces siempre van a alegar la presunción de inocencia y el indubio pro reo. El administrativista tendrá la tendencia a verla con ojos de administrativista y va siempre a encontrar instituciones típicas de la expropiación en la figura de la extinción del derecho dominio. Y lo propio ocurre con los civilistas. Por esa razón en Colombia, a partir del año 2014, se decidió dar el paso de crear una jurisdicción propia para la extinción del derecho dominio. Una jurisdicción con policías, fiscales, jueces y magistrados especializados en extinción de dominio que no operan otras ramas del derecho, sino que tienen dedicación única y exclusiva a la figura de la extinción de dominio y por consiguiente son especialistas en ella. De acuerdo con esto, importante tener en consideración, en la extinción de dominio no hay la llamada presunción de inocencia, porque aquí no hay un reo, no hay un procesado, no estamos discutiendo la culpabilidad o la inocencia de alguien. Aquí estamos hablando de si un bien está o no está en una causal de extinción de dominio. Por esa razón tampoco hay indubio pro reo, porque los bienes no son en reo, y entonces no tenemos
que tratarlos como, como procesados. Hay una presunción de buena fe, eso sí, y ya vamos a hablar sobre la llamada presunción de buena fe. Como no hay una presunción de inocencia y tampoco hay un indubio pro reo, la carga de la prueba es dinámica. No es cierto, como dicen algunos detractores de la extinción de dominio, que es que en la extinción de dominio la carga de la prueba se invierte y que es el ciudadano el que tiene que probar. Eso no es cierto. En el proceso de extinción de dominio, el Estado tiene la carga de probar una cosa, pero el ciudadano también tiene sus propias cargas probatorias y las cargas se distribuyen en el proceso en función de las afirmaciones y de los alegatos de cada una de las partes. Y ya vamos un poco a entrar más adelante en esa distribución dinámica de la carga en la prueba. Otra característica, la extinción del derecho de dominio no lesiona el derecho a la propiedad. Eso no es cierto. No lesiona el derecho a la propiedad porque precisamente se basa en la declaratoria de que la persona no es dueña, de que la persona no ha adquirido un derecho digno de reconocimiento y protección estatal. Entonces no lesiona el derecho a la propiedad. Muy por el contrario, y esto es la paradoja de la extinción del derecho de dominio, la extinción del derecho de dominio lo que viene es a reivindicar el derecho a la propiedad, porque precisamente al existir la extinción del derecho de dominio, lo que se está comprobando es que la única propiedad digna de reconocimiento y protección por parte del Estado es la propiedad legalmente adquirida. Luego la extinción de dominio viene a reafirmar y a reivindicar la legalidad del derecho de propiedad. No es una expropiación administrativa y tampoco es una forma de confiscación. No es expropiación porque no le estamos quitando los bienes a nadie y no es confiscación porque no es una pena, como ya expliqué. Ahora, como entiendo que estamos en medio de oficiales de cumplimiento y creo que ese es uno de los grandes propósitos, perdón, de esta conferencia, es entender un poco la relación entre la extinción del derecho de dominio y el mundo del compliance, el mundo del cumplimiento, especialmente todos los programas de cumplimiento antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo. Ocurre que, como lo mostré acá en esta diapositiva, hay unos límites para la extinción del derecho de dominio. Si ustedes miran la última figura, hablamos de los límites de la extinción del derecho de dominio. La extinción del derecho de dominio tiene un límite muy importante que hay que entender desde la perspectiva de los oficiales de cumplimientos y es la buena fe exenta de culpa. La extinción del derecho de dominio no procede respecto del tercero de buena fe. Pero aquí hay que entender esto, y es que se trata de aquellos casos en los cuales el bien realmente proviene de un delito, o el bien realmente fue utilizado para la comisión de un delito. Entonces estamos hablando formalmente, de un bien que encaja en la causal de extinción del derecho de dominio. Sin embargo, el Estado no puede declarar la extinción del derecho de dominio porque la persona que actualmente ostenta la titularidad de ese derecho es un tercero de buena fe. Entonces, para poder defenderme como ciudadano, y normalmente esto ocurre mucho en el sistema financiero, para poder defender los derechos que tenemos dentro de los procesos de extinción de dominio, uno de los puntos que hay que probar o que hay que demostrar con mayor fuerza es la condición de tercero de buena fe. Pensemos en una institución financiera que otorga un crédito hipotecario, otorga un crédito y recibe como garantía un inmueble, y después de un tiempo resulta que ese inmueble fue adquirido por la persona a quien se le otorgó el crédito de manera ilegal, que esa persona a la que se le otorgó el crédito tenía vinculaciones con actividades ilegales y ese bien es producto de actividades ilegales. Entonces se inicia el proceso de extinción de dominio sobre ese inmueble. Entonces para el banco es un problema porque evidentemente ese inmueble es la garantía de su crédito y si se declara la extinción del derecho de dominio, el crédito se queda sin garantía y hay que castigar. Tenemos otras situaciones, el caso del leasing. Leasing de vehículos, leasing inmobiliario, leasing operativo. El banco o la institución financiera es la propietaria, tiene el derecho de propiedad sobre el bien que entrega en arrendamiento financiero a un locatario y el locatario está pagando un canon de arrendamiento financiero y al final del contrato tiene una prima de rescate. Resulta que si otorga la operación de leasing, se desembolsa la plata, el bien queda a nombre del banco, pero resulta que un tiempo después se inicia el proceso de extinción de dominio por parte de
de las autoridades de la fiscalía, y el banco pues peligra, porque si se declara la extinción del derecho de dominio, pues miren ustedes lo que puede pasar, el banco pierde la propiedad y por consiguiente tendrá que castigar esa operación. Pensemos en las operaciones fiduciarias. Una institución fiduciaria está administrando un patrimonio autónomo y a ese patrimonio autónomo ingresa un activo, y resulta que ese activo entra en un proceso de extinción del derecho de dominio. El propietario de ese activo es el patrimonio autónomo, pero como el patrimonio autónomo carece de personería jurídica, quien tiene que salir en defensa de ese activo es la fiduciaria, como administrador y vocero de ese patrimonio autónomo, ese fideicomiso. Entonces, en todos estos casos, al final la pregunta es, ¿cómo pueden las entidades financieras y cómo pueden las instituciones en general defenderse en un proceso de extinción del derecho? Y aquí el límite de la buena fe es fundamental para entender. ¿Qué es la buena fe? La buena fe es un concepto que proviene del derecho civil y hace referencia fundamentalmente a la creencia que tiene una persona de estar obrando conforme a derecho. Pero hay dos tipos de buena fe: la llamada buena fe simple y la llamada buena fe cualificada, o también conocida como buena fe exenta de culpa. La buena fe simple es esa buena fe que se basa en la creencia íntima, en la convicción interior que tiene la persona de que está obrando conforme a derecho. Y como se basa únicamente en una creencia íntima, en una convicción interior, es imposible de demostrar. Judicialmente esa creencia es inescrutable. No hay una prueba directa que nosotros podamos practicar para confirmar que la persona realmente cree lo que dice que creía. Por esa razón, la solución constitucional a esta problemática es la presunción de buena fe. Por eso, dentro del proceso de extinción del derecho de dominio y dentro de los procesos en general, incluso en el mundo de los negocios, del mundo de los contratos, se presume la buena fe simple, ¿no? Yo presumo que todas las personas actúan con esa convicción, con esa creencia que están obrando conforme a derecho. Sin embargo, esa buena fe simple no es suficiente como límite de la extinción del derecho de dominio. Para que la buena fe pueda limitar el derecho de dominio se requiere algo más, y se requiere que esa buena fe sea mucho más fuerte, mucho más robusta. Y aquí es donde aparece la llamada buena fe cualificada, buena fe exenta de culpa. Esa buena fe cualificada o buena fe exenta de culpa hace referencia a la creencia, a la convicción íntima que tiene la persona de que está obrando conforme a derecho, pero además, en este caso, la persona tiene suficientes razones y argumentos para justificar esa creencia. Es decir, no se trata de que la persona simplemente tiene esa convicción íntima de que está obrando conforme a derecho, sino que además puede probar que su creencia está bien fundamentada. Y entonces aquí la buena fe no se basa solamente en el elemento interior de la convicción que tiene la persona, sino que también tiene un elemento objetivo consistente en todas las averiguaciones, en todas las verificaciones, en todas las indagaciones que ha realizado la persona para cerciorarse si su creencia es válida. De tal manera que, a diferencia de la buena fe simple, la persona que tiene buena fe cualificada cree que está obrando conforme a derecho porque ha hecho todas las averiguaciones, todas las indagaciones, todas las investigaciones que eran posibles para cerciorarse que su creencia era correcta, que su creencia es válida, ¿no? Y esta buena fe cualificada, esta buena fe exenta de culpa, es la que limita la extinción del derecho de dominio. Cuando una persona es capaz de demostrar que obró con buena fe exenta de culpa, el Estado tiene que reconocerle y protegerle el derecho que ella aspira a detentar, aun cuando el bien esté incurso en una causal de extinción del derecho de dominio, aun cuando el bien haya provenido de una actividad ilícita o haya sido destinado a una actividad ilícita. Si el tercero obró con buena fe exenta de culpa, se hace titular de una posesión inatacable que obliga al Estado a reconocerle y protegerle el derecho que esa persona creía tener. Y por supuesto que aquí opera una ficción jurídica, ¿sí? El Estado le está reconociendo un derecho que lógica y formalmente no tiene, pero hacemos la ficción jurídica de que sí lo tiene y le vamos a reconocer y proteger ese derecho por virtud de la buena fe con la que obró, de esa
de esa prudencia, de ese cuidado, de esa diligencia con la que uno. Y entonces, al hablar de la buena fe cualificada o la buena fe exenta de culpa, nos remite obligatoriamente al concepto de la debida diligencia. Porque para tener buena fe exenta de culpa, lo que yo tengo que tener, además de mi convicción de estar obrando conforme a derecho, es la capacidad de mostrar que fui prudente, que fui cuidadoso, que observé mi deber objetivo de cuidado, que cumplí con la debida diligencia. Como su nombre lo dice, debida diligencia, o sea, la diligencia que se debe observar, que es obligatorio observar conforme a la ley. Y entonces aquí viene una pregunta, ¿no? Y es, ¿qué es la debida diligencia, no? ¿Cuáles son esos actos constitutivos de debida diligencia? ¿Qué tengo que hacer yo para poder acreditar la debida diligencia? Pues la debida diligencia depende de la naturaleza y características de cada persona. Porque el nivel de cuidado, el nivel de prudencia que debe observarse varía según las capacidades y las características de cada persona. Yo no le puedo exigir el mismo nivel de diligencia a un ciudadano de a pie que se dedica a, no sé, a la venta en un mercado de ciertos bienes y servicios básicos, por ejemplo, a un campesino que vende sus productos en el mercado, a la misma debida diligencia que yo le puedo exigir a un abogado que trabaja como agente residente de compañías internacionales o a una institución financiera. Son tres sujetos completamente diferentes con capacidades y características distintas. A ese campesino que vende sus productos en un mercado, que vende su cosecha en un mercado y que está tratando de comprar un terreno para expandir su finca y poder cultivar más, ¿a él qué le puedo exigir? Pues seguramente la debida diligencia que yo le puedo pedir no pasa más allá de cerciorarse de si existen anotaciones o algún tipo de registro en el folio de matrícula del inmueble que quiere comprar, que verifique el registro de la propiedad para cerciorarse que el bien que está comprando está libre de cualquier tipo de gravamen. En ese caso, la buena fe exenta de culpa casi que equivale a la llamada buena fe registral, porque a él lo único que le puedo exigir es que verifique los registros públicos. Pero el abogado que opera como agente residente de multinacionales en Ciudad de Panamá, pues él ya tiene otras habilidades, él tiene otros conocimientos, tiene otras capacidades. Entonces, ahí ya le puedo pedir que vaya un poco más allá de mirar los registros públicos. Y de pronto le puedo pedir que consulte los antecedentes judiciales, que consulte fuentes abiertas, que revise con quién está sentado al otro lado de la mesa, por lo menos mirando el nombre de la persona en Google y mirando si hay noticias o boletines o información negativa en Internet, por lo menos, ¿no? Pero si estamos hablando ya de una institución financiera o de otra institución que quepa dentro del concepto de sujeto obligado, es decir, de aquellos sujetos que de acuerdo con la regulación nacional tienen la obligación de implementar programas para la prevención del lavado de activos y contra la financiación del terrorismo, sean instituciones financieras o empresas dedicadas a actividades y profesiones no financieras designadas. En cualquier caso, tratándose de un sujeto obligado, yo le puedo pedir mucho más. Yo le puedo pedir no solamente que revise el registro de la propiedad, que verifique fuentes abiertas, fuentes públicas, sino que también le puedo pedir que haga consultas en listas restrictivas, en listas de control, en listas de chequeo. Y le puedo pedir una debida diligencia no solamente respecto de los bienes, sino también respecto del activo, ¿no? Entonces, aquí es muy importante entender que mi debida diligencia depende fundamentalmente de mis características como persona. En ese sentido, el concepto de debida diligencia opera como un concepto jurídico indeterminado en el que el legislador casi que le da la facultad al operador judicial, al juez, de tomar la decisión dentro de un margen de discrecionalidad. Es decir, usted valore en el caso concreto cuáles las características de la persona y defina cuál es el nivel de diligencia que le era exigible según sus características. Por supuesto, en el caso de los sujetos obligados, como son las instituciones financieras, pues aquí no hay un rasero de discrecionalidad, porque aquí es la propia regulación administrativa en materia de prevención de lavado de activos la que me está definiendo cuáles son las medidas y controles que yo tengo que implementar. Entonces, si yo implemento mi programa de prevención de lavado de activos y cumplo con todos los controles en relación con esa operación,
pues yo estoy cumpliendo con la diligencia que me es debida, con la diligencia a la que estoy obligado. Y por consiguiente podría alegar mi condición de tercero de buena fe, excepto de culpa. Ahora, una cosa bien importante para entender es que la buena fe se determina no con base en la información que tenemos hoy, sino con base en la información que se tenía al momento de hacer el negocio. Porque es muy posible que cuando nosotros hacemos el negocio y comenzamos a correr los controles de debida diligencia, pues no encontremos ninguna información, no encontremos ningún dato que nos pueda dar luces sobre la posibilidad de que ese bien esté incurso en una causal de extinción de dominio. Y que después de haber hecho el negocio, pasado un tiempo, surja nueva información de la cual se infiera que ese bien sí está incurso en una causal de extinción de dominio. Entonces, yo siempre le digo a los operadores judiciales, a los jueces, cuando los estoy capacitando en esta materia, yo le digo, usted lo que tiene que hacer es un pronóstico objetivo posterior. Usted lo que tiene que hacer es trasladarse mentalmente en el tiempo al momento en el cual se hizo ese negocio y determinar si en ese momento la persona que hizo el negocio, la persona que alega ser afectada, tenía la posibilidad de conocer, tenía al alcance la información para saber que ese bien estaba incurso en la causal de extinción de dominio. Si la respuesta a la pregunta es no, en ese momento no era posible, no había información, no había modo que la persona supiera, pues usted tiene que concluir inevitablemente que es un tercero de buena fe exento de culpa, porque no había nada que esa persona pudiera hacer para salir de ese error. Ahora, si la conclusión es que esa persona sí hubiera podido saber que ese bien estaba incurso en una causal, que esa persona si hubiese sido un poquito más cuidadosa, más diligente, más prudente, habría podido detectar que el bien está incurso en una causal, entonces esa persona podrá tener buena fe simple, pero no tiene buena fe cualificada, no tiene buena fe exenta de culpa y por consiguiente procede la extinción del derecho de dominio. Entonces aquí es muy importante ese concepto que tenemos ahí del error común creador de derecho. Porque cuando se comprueba que el bien que yo recibí como garantía hipotecaria o el bien que yo adquirí en el marco de una operación de leasing o el bien que estoy administrando en el marco de un contrato de fiducia está incurso en una causal de extinción de dominio y no puedo rebatir eso porque está probado que proviene de una actividad ilícita, muchas veces como institución financiera mi mejor defensa es alegar que en el momento en el que se hizo la operación yo estaba incurso en un error común. ¿Qué es un error común? Es el error en el que cualquier otra entidad, cualquier otra persona prudente y diligente habría caído en las mismas circunstancias debido a déficit en la información que estaba disponible. Entonces yo debería decirle, mire señor fiscal, es que yo hice ese negocio creyendo que ese bien era un bien de origen lícito y estaba en un error, pero mi error es un error común, es un error en el que cualquier otra institución financiera también había caído, porque si una entidad aplica los controles que nos pide la ley en Panamá, no habría podido con esos controles encontrar información que la sacara del error. Eso es un error común y como error común crea derecho. Me da lugar a la buena fe exenta de culpa, que es la buena fe creadora de derecho. Pero una cosa bien importante, y es que recuerden que la carga de la prueba en el proceso de extinción de dominio es una carga dinámica. Por consiguiente, si bien el Estado tiene la obligación de probar la relación de causalidad entre el bien y la causal de extinción de dominio o la relación de destinación entre el bien y la causal de extinción de dominio, es a la institución financiera, es a la persona, es al afectado a quien le corresponde probar su buena fe exenta de culpa y el error común creador de derecho en el que incurrió. Por esa razón, es muy importante que las instituciones financieras incorporen a su programa de prevención de lavado de activos, a su compliance antilavado, ¿sí?, herramientas y controles dirigidos específicamente a gestionar el riesgo de extinción de dominio. Cuando un país incorpora la figura de la extinción del derecho de dominio, es necesario ajustar el programa de prevención del lavado de activos, porque los programas de prevención del lavado de activos y contra la financiación del terrorismo tienen como centro de gravedad el riesgo derivado del relacionamiento con las personas. Las principales fuentes del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo son las personas. Por eso es que desde hace tanto tiempo el Know Your Customer, el conozca a su cliente, es uno de los
piezas fundamentales del sistema de prevención del lavado de activos. Cuando el país adopta la legislación de extinción de dominio, ya no es solamente el Know Your Customer, también es el Know Your Assets, el conozca los activos, investigue los activos. Y entonces ya no podemos hablar solamente de la debida diligencia para el conocimiento de clientes, la debida diligencia para el conocimiento de proveedores, la debida diligencia para el conocimiento de colaboradores o contrapartes. También tenemos que hacer una debida diligencia para el conocimiento de los activos. Yo puedo conocer a profundidad la persona que me está vendiendo el bien, pero eso no es suficiente. Yo necesito conocer los antecedentes del bien. Yo puedo conocer la persona a la que le estoy otorgando el crédito hipotecario, pero eso no es suficiente. Yo tengo que conocer los antecedentes del activo que estoy recibiendo como garantía para poder identificar, medir y mitigar el riesgo de extinción de dominio asociado a ese tipo de activos. Y eso supone hacer una evaluación de riesgo de extinción de dominio. Así como hacemos una evaluación de riesgo por diferentes factores, nosotros analizamos el riesgo por clientes, por canales, por jurisdicciones, por productos. Tenemos que hacer lo mismo en materia de extinción de dominio y mirar cuáles son los clientes que me exponen a un mayor riesgo de extinción de dominio, cuáles son los productos que me exponen a un mayor riesgo de extinción de dominio, cuáles son los canales y las jurisdicciones que me exponen a un mayor riesgo de extinción de dominio. Y yo debería incluir dentro de mi matriz de riesgo eventos de riesgo de extinción del derecho de dominio asociados a productos, a canales, a tipos de clientes. Y al momento de realizar las operaciones, tengo que hacer el due diligence, no solamente de las personas, sino de los activos. Eso obliga necesariamente a que yo haga un rediseño de mi modelo de medición de riesgo. ¿Cómo hago yo para valorar el riesgo asociado a los activos? ¿No? Y hay diferentes factores que me pueden ayudar a segmentar y a perfilar el riesgo de los activos. Por ejemplo, la ubicación de los bienes. No es lo mismo los bienes que se encuentran en Ciudad de Panamá que los bienes que se encuentran en las regiones más alejadas del territorio, cerca en las fronteras con Colombia o en la frontera con Costa Rica. La naturaleza del bien, porque no es lo mismo los bienes muebles o los inmuebles. No es lo mismo si se trata de vehículos o de maquinaria. Según el tipo de bien, cambia el riesgo. Según la naturaleza del propietario. No es lo mismo si el propietario del bien o la persona que me está trayendo el bien es una persona natural o una persona jurídica. No es lo mismo si es una persona jurídica de derecho privado o de derecho público. No es lo mismo si es una persona jurídica de derecho privado que es una entidad sin ánimo de lucro o sin fines de lucro o una entidad comercial, una sociedad comercial. Entonces, dependiendo de la naturaleza de la persona, el nivel de riesgo de extinción de dominio aumenta. Y la posibilidad de monitoreo o control que yo ejerza sobre la destinación del bien. En el caso de los inmuebles, el monitoreo es mucho más fácil porque el inmueble, como su nombre lo indica, no se mueve, está ahí, siempre va a estar ahí. Entonces la aplicación de controles es mucho más sencilla. Pero en el caso de los bienes muebles, como los vehículos, los aviones, las embarcaciones, es mucho más difícil el control, ¿no? Y eso supone inevitablemente, pues, que haya que considerar estas situaciones. Cuando hablamos del monitoreo, por ejemplo, les quiero dejar simplemente dos casos muy emblemáticos en el caso de Colombia. Porque a veces pensamos que el due diligence para extinción de dominio se limita simplemente a conocer al dueño del bien. No, no, no. Hay que conocer el origen del bien, pero también, y muy importante, hay que conocer la destinación del bien. Acá tenemos, por ejemplo, un caso que se dio en Colombia, donde se declaró la extinción del derecho de dominio sobre 36 locales comerciales en los cuales se vendían celulares robados. Entonces, claro, el gran punto es que esos locales comerciales estaban en un centro comercial y algunos de esos locales pertenecían a personas que habían entregado esos inmuebles en garantía hipotecaria. Es decir, esos inmuebles eran garantía hipotecaria para alguna institución financiera. Entonces, claro, vienen las autoridades, hacen un operativo, capturan a las personas que venden los celulares robados por el delito de receptación, inmediatamente aseguran el bien para fines de extinción de dominio. Entonces, ¿quiénes se ven afectados? Pues se ve afectado el propietario del bien y se ve afectado el banco. Ambos concurren al proceso de extinción de dominio.
ambos dicen, bueno, sobre todo el banco, dice, pero es que un momentico, yo hice una debida diligencia y yo le otorgué un crédito hipotecario a este señor, y aquí está toda mi debida diligencia para el conocimiento de este señor. La posición de la fiscalía es, bueno, ¿y qué debida diligencia observaron ustedes para asegurarse que la persona a la que le habían entregado el inmueble no lo estaba destinando a actividades ilícitas? Lamentablemente en estos casos, pues no pudieron demostrar debida diligencia en el monitoreo de la destinación del bien. Pudieron demostrar alguna debida diligencia en el origen, pero no en la destinación que le dieron a ese bien. Y entonces terminó la declaratoria de la extinción del derecho de dominio. Y el siguiente es la extinción del derecho de dominio sobre unos buses. Se trata de una compañía de transporte de pasajeros muy importante en Colombia, que de alguna manera en un certamen electoral en Colombia decidió que iba a transportar a un grupo de ciudadanos de un municipio a otro. Entonces la policía de carretera detiene, es una caravana como de 3 o 4 buses, vienen los 4 buses, la policía de carretera los detiene, pide que bajen los pasajeros y encuentra que son pasajeros que van del municipio A al municipio B y todos llevan publicidad, camisetas, pancartas, cachuchas, gorras, botones alusivos a un candidato de otro municipio. Y las autoridades inmediatamente detectan que es un caso de transhumancia electoral o trasteo de votos, que están llevando personas de un municipio a votar en otra jurisdicción para favorecer al candidato de ese lugar. ¿Qué hace las policías? Pues obviamente harán una investigación penal por el delito de transhumancia, pero los vehículos son afectados con fines de extinción de dominio, porque están siendo utilizados para esos propósitos. Entonces, claro, el tema es que como era una empresa de transporte muy grande, esos vehículos estaban entregados en leasing operativo, o sea, el propietario realmente era una institución financiera, pero estaban siendo operados como locatario por una empresa de transporte. Por supuesto viene la pregunta, ¿no? Y es, ¿el banco qué hizo o la institución financiera qué hizo para cerciorarse que le estaban dando a los bienes el uso apropiado? Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, pero esto es muy difícil, esto es muy desproporcionado, qué injusticia. Bueno, esos son los desafíos que impone la ley de extinción del derecho de dominio para las instituciones financieras y para los sujetos obligados en general, ¿no? ¿Qué medidas de control podemos inventarnos? ¿Qué medidas de control podemos implementar para poder mitigar el riesgo de que nos pase esto? Muy seguramente el riesgo nunca va a ser cero, nunca vamos a tener un riesgo residual de cero, pero sí podemos de alguna manera tomar medidas para reducir ese riesgo al máximo y poder nosotros preconstituir dentro de nuestro programa de cumplimiento la prueba necesaria para acreditar que somos terceros de buena fe, exentos de culpa, tanto en lo que tiene que ver con el origen como en lo que tiene que ver con la destinación de los bienes que están involucrados en nuestra relación procesal, en nuestra relación de negocio. Con esto termino, no sin antes, pues obviamente agradecer el espacio que me han dado, la oportunidad de dirigirme a todos ustedes y por supuesto quedo a su disposición por si hay alguna pregunta, alguna duda que yo pueda absolver en este momento. Doctor Martínez, de verdad que muchas gracias. Yo creo que después de esta conferencia magistral que usted ha tenido a bien dictarnos, estamos en capacidad también de transmitir muchos de estos conocimientos a todo el personal a quienes nos dirigimos como oficiales de cumplimiento, tanto financieros como no financieros. No sé si alguno tiene alguna pregunta, si la quiere formular en este momento. Mientras tanto, yo voy a tratar de transmitirle algunos de los conceptos o de las opiniones que tienen o que se dieron por parte de los expertos en Panamá sobre el proyecto de ley, que es más o menos parecido, si no igual, a la ley de extinción de dominio en Colombia. Y es que usted comentaba que el proceso está adelantado por la Jurisdicción Especial de Extinción de Dominio, y uno de los expertos acá señala o recomienda que sea realizado o que sea adelantado por la jurisdicción civil. Y esto precisamente ellos lo hablan o lo recomiendan debido a que existe la figura del comiso, como usted muy bien explicó, que son distintas. Y la pregunta o su opinión es, ¿por qué no debería adelantarse o debería establecerse por parte de la jurisdicción civil? Porque el proceso de extinción de dominio tiene unas reglas y unas lógicas distintas del proceso civil.
El proceso civil realmente está enfocado en procesos en la mayoría de las oportunidades, sobre todo cuando hablamos de procesos civil bienes, de procesos de contenido patrimonial. Pero aquí una cosa bien importante es que no se trata simplemente de la persecución de un bien, sino de perseguir bienes que están asociados a actividades ilícitas. Entonces, se necesita que el operador judicial, además de conocer las normas civiles que las debe conocer, tenga un entendimiento también del derecho penal y pueda entender la función político-criminal que cumple la figura de la extinción del derecho de dominio, ¿sí? Porque de lo contrario, entonces vamos a estar viendo los procesos de extinción de dominio de manera individualizada, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo extinguimos el derecho de dominio respecto de esta casa? ¿O cómo extinguimos el derecho de dominio respecto de este carro? ¿No? Sin considerar que se trata de una herramienta para la persecución, por eso digo, es una acción real de contenido patrimonial, porque al final nosotros no estamos persiguiendo los bienes por los bienes mismos, estamos persiguiendo los bienes por su vinculación con patrimonios ilícitos y sobre todo con el propósito político criminal de desarticular organizaciones criminales. Entonces, se necesita, digamos, una visión mucho más amplia de la mera función civil. Pero además también una cosa, es que en los países en los cuales la jurisdicción de extinción de dominio, o mejor, la extinción de dominio ha surgido anexa a alguna jurisdicción existente, los resultados operativos han sido bastante, por decirlo de alguna cosa, tímidos, ¿no? Porque los jueces están preocupados por el tema que conocen, por el tema que saben y por el tema que están acostumbrados a manejar. Y cuando les ponen la competencia de jurisdicción de extinción de dominio, pues comienzan a, a tener problemas y entonces son los procesos que se comienzan a rezagar, no le prestan la misma atención, no le tienen las mismas ganas ni la misma voluntad que al proceso que conocen y eso hace que los procesos no funcionen apropiadamente. Por eso en Colombia, después de tantos años, se decidió que fuera jurisdicción de extinción de dominio, porque comprobamos que no funciona bien ni en la penal, ni en la administrativa, ni en la civil. Gracias, doctor. Una de las preocupaciones también que se tiene aquí en Panamá, y lo he escuchado por varias organizaciones, es que la figura de la extinción de dominio se utilice para coaccionar a activistas, periodistas, opositores políticos. ¿Cuál debería ser a su juicio, qué medidas deberían tomarse o insertarse dentro de esta ley de extinción de dominio para prevenir ese tipo de situaciones? Judy, que la acción de extinción de dominio se pueda utilizar para ejercer presión política sobre ciertos sectores, eso es cierto, eso es verdad, pero es que así pasa también con el proceso penal, así pasa también con el proceso laboral, así pasa con la acción de amparo, el proceso, la acción de tutela. Eh, el proceso penal en muchas oportunidades se utiliza como un mecanismo para perseguir a miembros de la oposición y si no miren en Venezuela lo que pasa con todos los que están presos. No están presos por extinción de dominio, están presos por procesos penales, ¿sí? Entonces, el problema no es la extinción del dominio, el problema es la independencia, la autonomía y la integridad del sistema judicial. Porque si el sistema judicial es permeable a las presiones políticas de la rama ejecutiva, de la rama legislativa, cualquier proceso está expuesto a ser utilizado como una herramienta para presionar a la oposición, ¿sí? Entonces, decir que es que la extinción de dominio puede ser utilizada es un sofisma de distracción, ¿sí? Porque trata de desconocer que otros procesos que ya existen, como el proceso penal, de hecho están siendo utilizados, ¿no? A ver, no voy a entrar a hacer valoraciones sobre la jurisdicción en Panamá, pero bien saben ustedes que hay muchos procesos judiciales de connotación pública en Panamá de los cuales se discute que son procesos políticos, ¿no? Y no tienen proceso de extinción de dominio. Pues de verdad que muchas gracias. Particularmente le agradezco mucho su atención, su generosidad en la entrega del conocimiento. De verdad que ha sido una charla realmente magistral. Muchas gracias por atendernos, muchas gracias por este espacio de tiempo. En nombre de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, le agradecemos mucho su tiempo y su valoración. No sé si en este momento haya alguien que quiera preguntar del público. Están agradeciendo. Ha sido una pregunta. Dice Álvaro Vives, dice,
extrapolando a Panamá, si yo compré una vivienda a alguien que la compré con dinero ilícito, ¿puedo perder mi casa, aunque hayan pasado 10 años? Aquí es bien importante anotar lo que mencionaba ahora sobre la buena fe exenta de culpa. Si uno compró la casa a conciencia de que la casa provenía de una actividad ilícita, puede perder su casa. Pero si usted compró la casa con la convicción de que estaba comprando un bien lícito y además usted puede acreditar que fue prudente, ¿sí? Que fue diligente, que usted hizo una averiguación aunque fuera mínima para cerciorarse que la persona que le estaba comprando no era un delincuente, entonces usted no tiene que preocuparse porque usted es un tercero de buena fe exenta de culpa y el Estado deberá reconocerle y garantizarle el derecho a la propiedad que usted estaba adquiriendo, ¿no? Entonces, recuerden, el tema del pronóstico objetivo posterior. No se trata de la información que tenemos hoy, se trata de la información que teníamos disponible cuando hicimos el negocio. Si compró la casa hace 2 años y hace 2 años no había ninguna información que dijera que el que me la vendió era un narcotraficante, pues tranquilo, usted puede dormir tranquilo porque usted es un tercero de buena fe exento de culpa. El problema es que usted le haya comprado la casa a un sujeto que públicamente era reconocido como narcotraficante, porque en ese caso le va a costar mucho trabajo acreditar que usted era un tercero de buena fe. Doctor Martínez, muchas gracias. De verdad que es un placer para nosotros verlo y escucharlo. Quisiéramos que fuera mucho más el tiempo, pero sabemos que el tiempo es lo más limitado que tenemos. Así que gracias nuevamente. Les recordamos a todos que está disponible la grabación en el canal de YouTube de la asociación para quienes lo quieran volver a ver o quieran tomarlo, quienes no tuvieron la oportunidad en este día y hora. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Judy, muchísimas gracias a Socupa y un feliz día para todos. Gracias, doctor.